Hola, buena tarde, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra cuarta edición del CEIBA Fest virtual, un evento para Latam sobre tecnología e innovación. Esta es el número 11 donde realizamos estas sesiones. Ahora bien, para los que no nos conocen, CEIBA Software es una empresa de tecnología e innovación que ofrece servicios de desarrollo de software a la medida, diseño centrado en usuarios, transformación digital, DevOps, automatización inteligente de procesos y agilidad. Esta charla quedará grabada y podrán repetirla cuando quieran a través de nuestro canal de YouTube, al igual que las otras 12 charlas que tendremos el día de hoy, desde las 9 hasta las 5. La dinámica estará dividida en dos canales, uno técnico y uno metodológico, más UX, más personas. En www.ceiba.com.co/CeibaDefest podrán conocer la agenda de nuestras charlas, igualmente la descripción. Si desean hacer publicaciones en sus redes sociales, nos pueden mencionar como @CeibaSoftware y utilizar el hashtag #CeibaDefest. Bueno, este espacio lo comenzamos con la charla de Juan Pablo Botero. La charla es sobre testing. ¿Qué quiere decir esto? Resultados, tiempos y escenarios complejos. Esta charla se enfoca en cómo esta herramienta nos ayuda en el proceso de aseguramiento de la calidad de nuestros productos. Veremos un laboratorio básico y también profundizaremos en algunos retos que hemos tenido que implementar, o sea, desde la experiencia. Y esta herramienta se ha desempeñado de manera satisfactoria en la implementación. Para finalizar, revisaremos los resultados que hemos obtenido en la empresa y los retos que aún tenemos por solucionar. Bienvenido, Juanpa. Juli. Hola, Marce, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, afortunadamente. Sí, les voy a hablar un poquito de Juan Pablo. Juanpa lleva 8 años trabajando en Ceiba, donde es muy feliz y espera seguir trabajando por muchísimo tiempo. Él está todavía muy joven, entonces no se jubila. Es apasionado por el software y las prácticas técnicas que ayudan a mejorar la calidad de los productos. En su tiempo libre disfruta de pasar la mayor parte del tiempo en la familia y realizar servicio voluntario. Ahora sí, Juanpa, el espacio es todo tuyo. Ceiba, el DevFest conecta con la realidad del futuro. Bueno, Marce, muchas gracias por esa presentación y gracias a todos los que están acá, Ceiba Fest. Gracias a todos los que están dispuestos y disponen de su tiempo para escuchar esta charla. Espero poder agregar mucho valor y que puedan agregar algo a sus nuevos procesos de desarrollo. Bueno, como Marce lo menciona, vamos a hablar sobre testing. ¿Qué es testing? Muchas gracias a todos y les voy a contar un poco sobre la agenda que vamos a tener el día de hoy. El contenido, lo primero será ver un poco de teoría de pruebas. Siempre que hablo de un tema, me gusta ir a hablar sobre lo teórico, sobre los fundamentos y las buenas prácticas al usar un producto. Entonces, primero un poco de teoría de cuál es el problema o la problemática que nos va a solucionar esta herramienta. Después hablaremos un poco de la herramienta como tal, que es testing y por qué usarlo. Vamos a todos a aprender a hacer un pequeño laboratorio, súper básico, no tienes que tener muchos conocimientos, digamos, de software. Creo que incluso sin saber programar vas a aprender el laboratorio o automatizar pruebas. Posteriormente hablaremos sobre algunos escenarios complejos que hemos tenido en la compañía, cómo los hemos abordado y básicamente pues cómo hemos sacado el mayor provecho a esta herramienta y cómo hemos puesto esta herramienta a prueba en escenarios demasiado complejos que en otros procesos o en otras herramientas se nos dificultaba mucho obtener los resultados que hemos obtenido con ella. Después veremos los retos que tenemos al implementarlo en nuestra compañía y finalizaremos con unas conclusiones o unos comentarios acerca en general de la herramienta versus los usos que les estamos dando en nuestra compañía. Bueno, este soy yo, un poquito más gordo cuando estaba más gordito, pero bueno, soy el mismo. Bueno, entonces para comenzar, lo primero que quiero hablar, lo primero que quiero poner sobre la mesa es por qué automatizar. Básicamente, testing, adelantándome un poquito, es una herramienta que automatiza pruebas funcionales, ¿cierto? Pero antes de eso quiero hablar un poco de por qué automatizar. Por ahí generalmente se dice que se automatiza lo que es repetitivo y uno de los procesos más repetitivos en el software son las pruebas. Sabemos que el software se compone de una gran cantidad de pruebas, como hemos visto también en las otras charlas,
Nos mencionan que hay pruebas de seguridad, hay pruebas de performance, hay pruebas de integración, hay pruebas unitarias, hay muchos tipos de pruebas. Y básicamente la calidad de un software se logra eh, haciendo, digamos, el conjunto indicado de pruebas que debe tener el software. Es decir, yo la calidad de un producto no solo lo aseguro haciendo pruebas de seguridad o pruebas de performance, sino que debo de elegir un buen stack de pruebas y basado en eso elegir cuáles las que necesita mi producto y todo ese conjunto será lo que me ayuda a obtener una buena calidad. Entonces, cuando hablamos de pruebas, generalmente las pruebas siempre son un trabajo repetitivo. ¿Por qué? Cada que se hace un cambio a las líneas del código, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir a probar que todo está bueno. Pero primero que todo, hay que probar que lo que se hizo funcione correctamente y hay que probarlo en diferentes flujos con datos, digamos, extremos. Hay que probar, digamos, flujos positivos, flujos negativos, flujos erróneos. Eso es sobre lo que se hizo. Pero también algo muy importante que hay que probar se llama la regresión. ¿Qué es la regresión? ¿Cómo aseguramos que eso que se hizo conviva de la mejor manera con lo que ya estaba? Entonces, es decir, cómo lo que yo hice no me dañó lo anterior. Entonces, ¿qué me toca hacer? Pues si yo no tengo nada de automatización, me toca tener una persona que conozca muy bien todo el flujo de negocio y que es, básicamente cada que se haga un cambio vaya a recorrer todo el flujo de negocio haciendo clics. Básicamente, cuando hablamos de toda esa persona dando clics y recorriendo todo el flujo de negocio, ¿cierto? O abriendo la aplicación y navegándola por todas partes y ingresando los diferentes valores para probar todo eso, pues digamos que cuando un software es muy pequeño, pues uno como que no ve que está perdiendo mucho tiempo. Es decir, si es un software que tiene uno o dos escenarios de negocio, pues me demoro, no sé, 4 o 5 minutos antes de salir a producción, hago las pruebas y ya. Pero generalmente hablamos de software de lógicas de negocio complejos. Software con los cuales nos encontramos que tienen 10, 20, 30, 40 personas que antes de salir a producción hay que hacer pruebas, por ejemplo, una semana. Es decir, preparamos un artefacto, un release, y ese release tiene que ser probado por una semana. Entonces, todo ese tiempo lo que se traduce es en oportunidad de negocio. Es decir, cuando yo hago un desarrollo y cuánto ese desarrollo se demora en desarrollarlo hoy y en ponerlo en producción. Eso es una oportunidad de negocio. Si eso es muy alto, pues puede ser que esté perdiendo oportunidades de negocio y puede ser que también esté dañando el proceso, digamos, de entrega de valor al cliente. Entonces, dado todo esto que les acabo de contar, uno de los primeros factores que encontramos cuando estamos haciendo pruebas es el tiempo. ¿Qué significa el tiempo? Pues si yo invierto mucho tiempo ejecutando y eso lo hago cada que tengo que salir a producción, pues ahí hay un desperdicio. Si yo lo puedo automatizar, ahí puedo reducir y puedo ganar esa oportunidad de entregarle valor al cliente mucho más temprano. Entonces, lo primero es, automatizamos para disminuir tiempo y costos. Eh, ¿Y por qué tiempo y costos? Pues un software lo puede hacer igual que un humano, ¿cierto? Podemos automatizar para funcionar igual que un humano y lo puede hacer en un periodo de corto más tiempo, es decir, podemos poner a que el software vaya más rápido que el humano, ¿cierto? Y también puede tener lo que vemos en la tercera casilla de este slide, que es la reducción de errores humanos. ¿Qué pasa? Cuando, digamos, generalmente se ha dicho que cuando los humanos hacen tareas repetitivas es mucho más propenso al error. ¿Por qué? Porque ya todo se hace muy copiar, pegar, navegar y se termina interiorizando o validando poco. Entonces, ¿qué termina pasando? Yo estoy navegando una aplicación y ya llevo meses haciendo lo mismo, pues ya se me vuelve muy mecánico y se me vuelve más duro encontrar los errores. En cambio, cuando lo automatizamos, la prueba siempre me va a ayudar a que encuentre el error de manera mucho más oportuna. Y ahí lo que les mencioné ahora o el problema es yo qué hago o cómo logro que lo que estoy haciendo hoy conviva de lo mejor manera con lo que existía. Ese concepto se llama regresión. ¿Qué es la regresión? Es que yo haga un cambio y pueda estar tranquilo que lo que hice no dañó lo que estaba. ¿Cómo logro esto? Haciendo regresión. ¿Qué es regresión? Ir a navegar todos los escenarios o todos los flujos que tenía mi sistema. Esto puede ser muy desgastante, pues tenemos software que son de más de 15, 20 años de desarrollo. Se pueden imaginar la gran cantidad de flujos que puede tener un software de estos. Hacerle regresión a estos software es bastante complejo. Entonces, si ponemos a una herramienta que haga regresión a mi sistema, pues básicamente voy a tener un poquito más de tranquilidad. Me va a dar lo que yo llamo paz mental, porque hacer un despliegue
y uno quedar con ese sinsabor si lo que hizo está dañando o no está dañando otro proceso, significa que si nosotros como equipo de desarrollo, eso siempre es un cuestionamiento que yo hago, si nosotros como equipo de desarrollo tenemos dudas si lo que estamos haciendo está afectando o no está afectando lo que ya existía, es porque dudamos de nuestros procesos de automatización de pruebas. Entonces ahí es la importancia, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros hacemos al equipo de desarrollo parte de la calidad del software. Es decir, ¿qué buscamos nosotros en Ceiba? Es que el equipo de desarrollo sean expertos en calidad. La calidad no debería ser delegada a un tercero. Es decir, yo como profesional siempre debería de buscar que lo que estoy haciendo tenga altos estándares de calidad, porque se da muchas veces el caso que como desarrollador hago eso y me desentiendo. Si el QA lo aprobó o no lo aprobó es problema de él. Y si hay un error, el problema fue el QA porque no lo reportó. Pero no debería ser así. Deberíamos de buscar herramientas que más que nos ayuden a responsabilizar a la persona, es a encontrar los errores de una manera más oportuna. Entonces, ¿qué automatizamos? ¿Cierto? Ya hablamos de por qué automatizar. Ahora bien, vamos a hablar de cómo automatizamos, ¿cierto? Entonces, como les hablaba ahorita un poco, hay algo que se conoce como la pirámide de pruebas. Los que no la conocen, un concepto muy básico, es el concepto, digamos, de los más básicos en el tema de automatización de pruebas, y es tener súper claro qué es la pirámide de pruebas. Yo ahorita les hablé que para uno automatizar las pruebas en un software, hay que partir de algo que se conoce como un conjunto de pruebas. Es decir, yo a mi software no le puedo hacer pruebas solo manuales o solo pruebas unitarias. Digamos que yo tengo que elegir de un set de pruebas que generalmente se hacen en el software, cuáles son los que le aplica a mi producto. Generalmente, esos tipos de pruebas se agrupan en estos tres mundos que vemos acá: unitarias, de servicio y de user interface. ¿Qué significan las pruebas unitarias? Las pruebas unitarias son pruebas que se hacen directamente al código de negocio, en las cuales se validan que el código haga lo que tiene que hacer. Es decir, que si le pidieron sumar, sume, que si le pidieron calcular el pago, calcule el pago. Es decir, que validen de manera automatizada. Es decir, que mis líneas de código estén cubiertas por porciones de código también, que siempre que yo quiera validar si lo que yo hice está bueno y no daño lo anterior, pueda ir inmediatamente a ejecutarlo con pruebas. Ese es el valor de las pruebas unitarias. Ahorita vamos a hablar por qué la pirámide, ¿cierto? Pero otras pruebas que tenemos en este set de pruebas para realizarle a nuestro producto y asegurar la calidad son las pruebas de servicio o pruebas de integración. ¿Qué son las pruebas de integración? Básicamente es tomar ese conjunto de código que ya construimos, que dijimos, por ejemplo, calcule el pago de nómina de un empleado, pero para calcular el pago de nómina de un empleado se tiene que comunicar, por ejemplo, con el sistema de nómina, o no sé, o con el sistema de facturación, por decir cualquier cosa. Pues, y dependiendo de un valor que me retorne el sistema de nómina, por ejemplo, yo basado en ese valor calculo mi lógica. ¿Qué es eso? Es una integración de sistemas. Básicamente, un sistema A, un sistema B, y lo que buscamos es que las pruebas de integración me aseguren que la comunicación entre A y B es correcta y nada la daña. Eso se hace a través de pruebas de integración. Básicamente estas pruebas lo que hacen es asegurar lo que se conoce como la serialización de la información. ¿Qué es la serialización de información? Es que lo que el componente A se lo manda al componente B, el componente B se lo entienda, y lo que el componente B le devuelva al componente A, el componente A lo entienda. Es decir, básicamente una prueba de integración nunca asegura lógica de negocio. La prueba de integración lo que hace es asegurar que los datos que yo le mando a uno me lo entienda y los datos que el otro me responde me los entienda. Entonces, lo que yo pruebo con una prueba unitaria es diferente a lo que pruebo con una prueba de integración. Es decir, son pruebas excluyentes entre sí. Es decir, las unitarias tienen una responsabilidad, las de integración tiene otra. Así como en la cúpula de la pirámide encontramos las pruebas de user interface. ¿Qué son las pruebas de user interface? Las pruebas de user interface son las que conocemos como pruebas funcionales o pruebas end-to-end. ¿Qué hacen estas pruebas? Estas pruebas entran a hacer el flujo como lo haría el usuario final. Es decir, si es una aplicación móvil, pues abren la aplicación, hacen login, navegan por la aplicación, hacen el cálculo, lo que sea, y validan. O si es una aplicación web, abren la aplicación web y empiezan a dar el flujo o hacer el flujo. Esto se conocen como pruebas de usuario. Entonces ya hay una interfaz gráfica y hay toda una aplicación desplegada. Es decir, para las pruebas unitarias yo solo necesito la porción de código, no necesito desplegar toda la aplicación.
Para las pruebas de integración solo necesito mi porción de código más los servicios externos, llámelos bases de datos o X servicio externo. Para las pruebas de user interface necesito tanto como la base de datos, como mi código funcional, como la interfaz de usuario, que es la que se encarga de dar navegabilidad a los usuarios. Entonces, para las pruebas de user interface necesitamos absolutamente todo y por eso se llama end-to-end o extremo a extremo. Necesitamos todo funcionando. ¿Por qué la pirámide? La pirámide, si ustedes ven a mano derecha y a mano izquierda, encontramos dos flechas. A medida que las pruebas están más abajo de la pirámide, son mucho más económicas. ¿Qué significa que son económicas? Construir una prueba abajo de la pirámide es cuestión de segundos. Me puedo demorar construir una prueba bajo la pirámide 1 minuto, como mucho. Y es una prueba que quedó bien, que quedó repetitiva y que me va a asegurar un flujo de negocio a futuro para que no se dañe. A medida que va subiendo una prueba de integración, tengo que tener en cuenta extremos, componentes. Es una prueba que me puede tardar minutos, 5 o 10 minutos. Y no solo estamos hablando en tiempo de construcción, sino en tiempo de ejecución. Ejecutar una prueba, por eso aparece el conejito o la tortuguita a mano izquierda. Ejecutar una prueba unitaria es una prueba que se ejecuta siempre en cuestión de milisegundos. Eso es imperceptible al ojo humano. Yo puedo tener 1000, 10.000, 20.000 pruebas unitarias y se ejecutan en cuestión de segundos. ¿Qué es eso? Una seguridad para los desarrolladores, saber que lo que hicieron está asegurado por 10.000 escenarios de negocio. Que una persona ejecutando 10.000 escenarios de negocio, estoy seguro que no los hace en un día. Y como herramienta los desarrolladores tenemos algo que se llama pruebas que lo podemos hacer en cuestión de un segundo. Luego tenemos las pruebas de integración, un poco más costosas de construir y un poco más lentas de ejecutar. ¿Por qué más lentas de ejecutar? Ya cuando ponemos dos componentes a hablar, dependemos del tiempo de procesamiento de uno, va a afectar el tiempo de procesamiento del otro. Entonces, es una, digamos, una suma de tiempos lo que nos va a estar afectando el resultado final. Entonces, son más costosas de construir, hablamos de minutos, 1, 2, 3, 4 minutos, construir una prueba de integración, 5, y ejecutarla, pues no va a ser el milisegundo, puede ser 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Entonces, yo debería de tener, si tengo, no sé, me estoy inventando una regla acá, si tengo 1000 pruebas unitarias, no debería tener 2000 pruebas de integración. Por lo que me muestra la pirámide es cantidad, entonces debería tener, no sé, unas 5 o 10 pruebas, si tengo 1000, unas 500, unas 600. Y arriba en la pirámide nos encontramos las pruebas de user interface. Las pruebas de user interface son las que nos vamos a enfocar en este momento, que generalmente son las más costosas de construir. ¿Por qué? Porque depende de la interfaz gráfica. Entonces, ustedes saben, la interfaz gráfica se ve diferente en todos lados. Se ve diferente si tengo la pantalla grande, pequeña, si es un navegador Chrome, si es un navegador Safari, si es un navegador Opera. Infinidad de navegadores y la pantalla se puede ver diferente, ¿cierto? Entonces, son las pruebas más costosas de construir y más costosas de mantener y sobre todo más lentas de ejecutar. Entonces, vamos a ver un poco de lo que, cómo estas pruebas se enfocan en la cúpula de la pirámide. No vamos a hablar de las pruebas de unitarias ni integración, sino que vamos a hablar en la cúpula de la pirámide, esas pruebas, cómo se construyen normalmente o cómo automatizamos estas pruebas. Listo. Tenemos entonces estrategias para construir pruebas funcionales. La primera es codificarlas, ¿cierto? ¿Qué significa codificarlas? Es usar algún framework, librería, por ejemplo Cypress, por ejemplo Protractor, por ejemplo JPA, por ejemplo Cucumber. Son frameworks o librerías que nos permiten escribir código que lo que hace es levantar el navegador o una aplicación móvil, lo que sea, y sobre eso empezar a ejecutar las pruebas. Tenemos otra estrategia que se llama Record and Play, que Record and Play es básicamente no escribir código, sino usar como un grabador, ¿cierto? Una grabadora. ¿Qué significa esto? Que yo empiece a navegar como sea un usuario y haya algo en segundo plano tomando todo lo que hace el usuario para almacenarlo y posteriormente poder hacer la regresión o la repetición de la prueba. Básicamente, una prueba, lo más importante es que sea repetible, que ahorita vamos a ver en las buenas prácticas de la construcción de pruebas. Y por último están las pruebas manuales. ¿Cuáles son las pruebas manuales? En las cuales tenemos un QA, una persona, que básicamente se la pasa haciendo flujos de negocio por la aplicación o antes de salir a producción, pues es el encargado de asegurar lo que llamamos la calidad del producto. Y ahí es donde los desarrolladores muchas veces o como desarrolladores nos relajamos y decimos, no, es responsabilidad del QA la calidad. Listo. Y ahora
les quiero presentar una herramienta llamada Testing, la cual usa la segunda estrategia que se llama Record and Play. Nosotros en Ceiba usábamos antes de Testing lo empezamos a usar este año y usábamos la estrategia de codificación. Era la herramienta aceptada por nosotros, pero le veíamos ciertos problemas y no nos tenía completamente satisfechos. Entonces, ¿qué hicimos? Salimos a buscar, a explorar en el mercado y encontramos una herramienta la cual nos está supliendo las necesidades como queremos, llamada Testing. Testing no se codifica y Testing lo que hace es del tipo Record and Play. Eso es lo que les voy a presentar entonces en este momento. Una breve descripción de Testing. ¿Y qué es lo que nos gustó de Testing? ¿Cierto? Testing es una plataforma líder de automatización de pruebas impulsada por inteligencia artificial para aplicaciones web y móviles. Resulta, Testing inició como una empresa independiente, una startup, pero la compró una empresa que se llama Tricentis, que es una de las líderes en el mercado mundial como de calidad de software. Resulta que Testing tiene unas características que nos solucionaron muchos de los problemas de otras herramientas Record and Play que existen en el mercado. Y ya les voy a contar, el objetivo es que podamos adentrarnos un poco en un laboratorio de Testing y ver cuáles son esos beneficios. Entonces, Testing lo que tiene es un grabador de pruebas súper rápido, súper automatizado, por así decirlo, lo que nos da una gran cantidad de reducción de tiempo primero que todo en la construcción de la prueba. Entonces, Testing nos da muy buenos beneficios en la construcción de la prueba porque se graba súper rápido, ya lo vamos a ver. En la mantenibilidad, porque tiene inteligencia artificial para cuando cambian ciertas cosas de interfaz gráfica, resulta que la interfaz gráfica es una interfaz, generalmente son objetos débiles, es decir, muy cambiantes. Y al cambiar tanto, pues hace que las pruebas se tengan que estar cambiando mucho, lo cual hay veces que uno dice, si yo tengo una prueba, si yo tengo una interfaz gráfica tan cambiante, yo prefiero no hacer pruebas y prefiero tener una persona probando. Pues Testing nos soluciona el problema al, digamos, tener una parte de inteligencia artificial para cuando la interfaz gráfica cambie, ya se va adaptando a la interfaz gráfica y vaya tomando control. Entonces, miren esta interfaz gráfica de la parte superior, ¿cierto? Es un login, si están viendo, yo creo que alcanzan a ver mi mouse, un segundo, sí, el mouse se alcanza a ver, correcto. Miren este login y miren, por ejemplo, lo que hace Testing. Resulta que, miren lo que va a salir acá. Por ejemplo, en el código se va a hacer un cambio. Se va a hacer un cambio que el botón se puso en verde. Eso significa que se cambió la clase CSS. Ya hablamos un poquito de conceptos más técnicos. Entonces, él inmediatamente es capaz de identificar que hubo un cambio, pero solo visual. Y al haber un cambio solo visual, lo que pasa es que la prueba no se va a afectar, sino que él se va a reorganizar en cómo encontrar el elemento y basado en eso, en tomar la decisión sobre cómo volver a ejecutar la prueba para que sea repetible y no toque hacer un cambio manual. Marce. Juan, hola, ¿cómo estás? Hola. Por aquí nos hacen una preguntita. Juan Carlos Aguilar nos dice, ese fue un temita que acabaste de hablar. Nos dice, las pruebas de caja negra y de caja blanca, ¿en qué parte de la pirámide van? Porfa, te devuelves al slidecito de la pirámide. Sí. Ahí, ajá. Mira, una prueba de caja negra, básicamente son nombres que se dan para categorizar las pruebas. Una caja negra significa que yo hago pruebas a mi software, ¿cierto? Sin importarme cómo esté por debajo construido, es decir, sin importarme cómo esté por debajo estructurado. Entonces, eso puede ser una prueba funcional, ¿cierto? Es una prueba que yo simplemente como usuario quiero navegar y quiero obtener un resultado. Pero cuando hablamos pruebas de caja blanca, venga que sí me interesa ver cómo está el código construido y probar los diferentes escenarios. Ahí ya sí entramos en pruebas más unitarias, pruebas de integración, incluso en pruebas FAR, ¿cierto? En pruebas de revisión de código, lo podemos llamar así. Entonces, las pruebas de caja negra generalmente se conocen como las pruebas funcionales, es en las cuales no me interesa cómo está construido el producto. Y esas pruebas de caja blanca sí es como las que están construidas el producto, entonces hablamos de pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas par sobre el código, revisiones de código, que también para eso estamos automatizando procesos. O sea que esas serían como las del código, que esté bien estructurado, entendible, que si se hace refactor, pues si lo escribió otro compañero llegue y lo entienda, que tenga buenas prácticas. Sí, y pruebas unitarias también, que hablamos directamente ya del código y cómo está estructurado el código. Perfecto, Juanpi, muchas gracias, puedes continuar. A ti. Listo.
Y ahora llegamos al punto de hablar del demo. Entonces, terminando acá, vemos uno de los beneficios de Testing y cómo Testing emplea la inteligencia artificial para hacer que nuestras pruebas no sean tan débiles. Ahora les quiero mostrar un demo. Vamos entonces a trabajar acá y para eso quiero presentarles la herramienta Testing. Entonces, esta es Testing, ¿cierto? Ustedes simplemente pueden ingresar a la página testing.io y esta es la página de Testing. Testing es una herramienta que tiene una capa gratuita y también tiene una capa paga. En la empresa pues ya tenemos adquirida la licencia de la capa que es paga por innumerables, digamos, beneficios que nos da, y no solo eso, sino el tema pues de la cantidad de pruebas que tenemos que ejecutar y mantener, que no es pequeña. Entonces, ¿qué es Testing? Primero que todo llegamos a este dashboard. Este dashboard lo que nos muestra es la cantidad de pruebas construidas. Es un dashboard muy gerencial, ¿cierto? Cuántas pruebas tengo, cuántas están ejecutándose, cuántas están en estado OK, cuántas están fallando, cuáles son las pruebas que se están modificando actualmente. Básicamente es un dashboard en el cual no quiero enfocarme porque es algo más gerencial. Pero por otro lado tenemos lo que se conoce como el editor de las pruebas, que este es tal vez el punto más crítico o importante que les quiero mostrar. Entonces, venga, enfoquémonos en el editor. Entonces, el editor, básicamente yo les dije que Testing era una herramienta Record and Play. ¿Qué es la herramienta Record and Play? Es la que nos permite grabar un flujo de usuario. Entonces, venga, vamos a grabar un flujo de negocio y miremos cómo nos va en este proceso y cuánto nos demoramos haciendo. Entonces, vamos a revisar acá. Ya vamos a hablar una pregunta que me pasan acá al interno, la respondo en un momento. Vamos a hacer esta partecita acá y respondo la pregunta. Listo, vamos a iniciar. Acá en esta parte nos pide a qué URL, cuál es la página que queremos hacerle una prueba. Yo acá tengo una aplicación interna, voy a presentar, que se llama la aplicación interna de vacaciones, es decir, donde los empleados de Ceiba van a pedir las vacaciones y quiero que le hagamos una prueba a un escenario. Es una aplicación que tiene bastante lógica de negocio y si no la tenemos automatizada, pues puede ser complejo hacer cambios productivos. Entonces, estas pruebas generalmente se ejecutan en un ambiente de desarrollo. Es nuestro ambiente de desarrollo. Entonces yo le voy a decir acá que voy a crear una prueba. ¿Qué hace inmediatamente él? Me abre un navegador y sobre ese navegador, digamos que yo ya puedo empezar a grabar. Entonces, básicamente, ¿qué es lo primero que tengo acá? La URL donde quiero hacer la prueba. Entonces, abro eso y acá inmediatamente, si ustedes ven, vamos a hacerlo desde ser una ventana incógnito para que me pida todos los datos de acceso y de login que son necesarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Simplemente le damos grabar. Entonces, acompáñenme y grabamos esta prueba entre todos. Entonces, voy a ir explicando grabar. Miren que él me abre el navegador y lo primero que me pide es el usuario. Este es un usuario de prueba, que es el usuario de Testing que tenemos creado en la compañía. La clave. Miren lo que está pasando detrás de mi pantalla. Él va intersectando todos los cambios que yo estoy haciendo. Posteriormente me está pidiendo un código de verificación de 2 pasos, que esto es autenticación de Google. Ahí nos surge la primera pregunta, bueno, ¿y cómo logramos para que esta prueba sea repetitiva por un sistema y pueda ingresar ese código de autenticación OTP? ¿Por qué? Porque nuestras aplicaciones ni en ambiente de desarrollo nos permiten quitar el código de verificación OTP. ¿Por qué? Por temas y políticas de seguridad de la compañía. Entonces, ahorita vamos a ver qué podemos hacer para estos casos, que este es uno de esos escenarios complejos que quiero que revisemos entre todos. Listo. Miren que acá hay un numerito que dice que llevo 8 pasos grabados, es decir, 8 ejecuciones, 8 interacciones de usuario ha logrado intersectar Testing. Básicamente, Testing es una herramienta tipo SaaS, Software as a Service, en la cual no tengo que ejecutar nada ni hacer nada, todo se hace en un entorno navegador, en un entorno web. Listo, acá la voy a poner grande, vea que también me identificó el paso de poner la pantalla grande o de maximizarla y llevo 9. Voy a dar clic, voy a crear una solicitud de vacaciones, voy a poner que me voy de vacaciones, por ejemplo. Bueno,
¿Qué podemos ver acá primero que todo? Como un tester, yo que debería decir, bueno, ¿cuántos días tiene la persona antes de hacer la solicitud? Entonces yo puedo pedir vacaciones, no sé, en días, en dinero o en otras políticas que tiene la empresa como en Save a Coins. Pero yo voy a pedir vacaciones en días. Entonces yo voy a pedir unas vacaciones, por ejemplo, para el miércoles de la otra semana y le doy a aplicar. Voy a seleccionar un jefe. ¿Quién es el jefe para que le llegue la solicitud? Puede ser a mí mismo. Le doy enviar y vea que acá salió un mensaje. ¿Qué debería hacer con ese mensaje? Debería poder validar que salió un mensaje adecuado. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Decirle acá a Testing, venga, agregue una validación y quiero validar el texto de ese elemento que es este. Si ustedes ven acá, él me agregó una validación. No se preocupen por eso, que ahorita se los voy a explicar todo a detalle. Continuamos, le doy a aceptar y yo ya podría venir a mirar a mi historial de solicitudes y ver que tengo una solicitud de vacaciones. Si vuelvo a mirar, en el crear solicitud me dice que tengo un día disponible. Eso es algo que también tendría que validar. Es decir, al inicio dijo que tenía 2 días, después de la solicitud de un día debería quedar en un día disponible. Vuelvo acá, ¿cierto? Y podría, no sé, eliminar la solicitud, por así decirlo. Y volver a revisar que haya quedado en 2 días disponibles. Le doy detener a la prueba y como ustedes ven, él ejecutó todo el proceso y lo hizo solito, lo grabó de manera adecuada. Si yo vengo acá y le doy ejecutar, espérenme acá, yo cierro esto, okay, un segundo, que había dejado ahí abierto, y le doy ejecutar, básicamente ya tenemos una prueba automatizada. A ver, ¿qué está pasando acá que no está ejecutando? No le había dado clic. Vamos a ver, ahí ya es una prueba repetitiva, están todos los pasos, él fue capaz de interpretar todos los pasos que yo hice. Yo ahí no estoy haciendo nada, ¿cierto? Si ustedes ven, él de manera autónoma estaba haciendo eso, la clave que puse. Va a ingresar la verificación de 2 pasos, pero ¿qué pasa? Esto es un OTP, está fallando, entonces ¿qué va a pasar? No lo va a dejar ingresar, ¿cierto? Si yo se lo pongo acá inmediatamente el que tengo, tal vez va a poder ingresar y va a poder continuar, pero este es uno de los escenarios complejos que nos ha tocado revisar con Testing y en los cuales pues hemos logrado obtener un resultado correcto. Si ustedes ven ahí, yo lo ingresé de manera manual, pero no es el objetivo. ¿Sí? A partir de que le ingresé eso, vean que él pudo continuar con el proceso, vean que ahí ya lo está haciendo él automáticamente, hizo todo el proceso y finalmente dijo que el test funcionó, ¿cierto? El test se ejecutó completamente, pero hubo una intervención manual que fue la intervención de agregar el OTP. Eso es uno de los escenarios complejos que quiero dejar un paso más adelante. Bueno, y quiero que empecemos a hablar de las propiedades de Testing, ¿cierto? En este momento, como ustedes ven, grabar una prueba casi que la puede hacer cualquier persona sin conocimiento software. Pero aparte de eso, hay unos conceptos bastante importantes en los cuales sí necesitamos personas que conozcan. ¿Para qué? Para lograr hacer que una prueba tenga las mejores prácticas, que ya las vamos a ver cuáles son. Entonces, uno de los conceptos más importantes que tiene Testing se llaman los localizadores. ¿Qué son los localizadores? Los localizadores es cuando ustedes ven en una pantalla, ven cualquier elemento con el que quieran interactuar. Ven un botón, ven un radio button, ven lo que sea. Y usted quiere interactuar o darle clic. Los localizadores son, digamos, las direcciones que nos permiten llegar a ese elemento para poder hacer una acción sobre él. Entonces, uno puede encontrar un elemento por un identificador, por una clase, por una ubicación. Hay muchas formas de llegar a eso. Resulta que cuando uno está haciendo pruebas unitarias, pruebas funcionales automatizadas, lo más complejo es el tema de los localizadores. Porque si es una aplicación desde nueva, pues tal vez desde cero nueva le puedes poner localizadores a tu gusto, pero si es una aplicación ya construida, no va a tener localizadores a la medida. En cambio, Testing, ahí es donde aplica sus técnicas de inteligencia artificial y podemos ver cómo nos identifica un elemento. Si ustedes ven, para llegar a este elemento, que es donde yo pongo el correo electrónico, él identificó 21 localizadores. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el primero. Entonces él dice, por ID, tiene el identifier ID, o sea, el ID este, el tipo email, la clase esta, el nombre este. Entonces, ¿qué pasa? Él no solo pone un identificador, pone todos los que encuentre. En este caso, da todos los que encontró. Por si algo cambia en la interfaz gráfica, el ser capaz de reajustarse y llegar a ese elemento de la manera adecuada. Esto nos da la flexibilidad que las pruebas construidas por código no nos da. O
otra herramienta que sea tipo record and play tampoco nos daban. Entonces, este es uno de los puntos más importantes que tiene Testing, la parte de los localizadores. Entonces, como ven, es muy fácil, ¿cierto?, encontrar en Testing los localizadores, que es uno de los puntos más complejos. Entonces, si ustedes ven, yo, por ejemplo, puedo ver cuál es este elemento historial de solicitud. Ya le podría decir, ve, muéstrame ese elemento historial de solicitudes en la página. Y verá que él inmediatamente me dice, es este elemento de acá. ¿Que cómo está llegando a ese elemento? Está llegando, primero que todo, por el texto, que diga historial de solicitudes. Pero también tiene otro, que es donde el texto sea igual a esto, donde la clase sea esta. O sea, llega de muchas maneras. Un gran beneficio. Vamos entonces a volver a la presentación. Denme un segundo. ¿Qué dice la presentación? Una pregunta, Marce. ¿Estás por ahí? Hola Juanpi, sí, una preguntita. Hey. Por aquí tenemos dos. La primera nos la hace David Alejandro. ¿Cómo puedo usar Testing en un proyecto que los repositorios son de otra empresa? Yo trabajo con The Cocktail. Mira, básicamente Testing no tiene problema con los repositorios, ¿cierto? Porque él no necesita acceder al código, él necesita acceder a la aplicación desplegada. ¿Qué es lo que se necesita? Es que Testing es un producto que corre totalmente en la nube, es decir, que cuando yo ejecute las pruebas, ellas se van a disparar en un proceso de integración continua, en unas máquinas que llamamos worker, ellos van a estar haciéndole las peticiones de pruebas a donde esté desplegado tu ambiente de laboratorio. ¿Qué se necesita? Se necesita que el ambiente de laboratorio de tu cliente esté expuesto hacia Internet o hacer alguna regla de configuración en el WAF o en las políticas internas para que Testing lo pueda consumir. Eso se llama una lista blanca, es decir, habría que permitir que Testing llegue a donde el cliente. Básicamente lo único que se necesita. Y ya en el proceso, digamos, de desarrollo de la compañía, Testing pues está abierta a todos los productos que estamos construyendo en la compañía, a los productos de Ceiba, y básicamente pues la podemos usar. Pero básicamente no importa los repositorios, lo único que importa es ambiente de desarrollo expuesto a Internet o disponible desde una lista blanca. Perfecto, Juanpis, gracias. Y ahí empatando con esta pregunta que nos hace María Alejandra Cano, y es, ¿la versión gratuita es suficiente para realizar y mantener pruebas funcionales a una aplicación o necesariamente debo adquirir la versión paga? Mira, la versión gratuita te permite, como todo hasta cierto punto, te permite construir pruebas, cuantas las que quieras, es decir, puedes construir muchos escenarios. El tema es que la versión gratuita no te va a permitir ejecutar muchos escenarios. No recuerdo, pero la versión gratuita permite ejecutar como 100 escenarios al mes en integración continua. Es decir, que de manera autónoma, porque ustedes ven que yo estoy ejecutando la prueba acá, pero miren que cuando yo empiezo a ejecutar esta prueba, ella se ejecuta de manera local. No de manera local. Significa que no va a correr en mi máquina, va a correr en un servidor de ellos, y eso me permite o me restringe solo como a 100 ejecuciones al mes. No recuerdo muy bien el dato, son 100, bueno, sí, creo que son 100 al mes o 500, bueno, estoy dudando. Pero la versión gratuita tiene un tope de ejecuciones. Si ese tope está bien para ti, bienvenido, te sirve y puedes usar la versión gratuita. Pero si no, o si es un proyecto Ceiba, vete por la herramienta de la compañía que ya la pagamos, ya la usamos y la tenemos a disposición. Perfecto, Juanpis. Y esto va alineado con otra pregunta que nos hace aquí Juan Carlos Aguilar, y es, ¿sabes cuánto vale la licencia de Testing? Mira, ellos manejan diferentes tier o capas de licencias. Ya para esa parte, si se desea comprar una licencia, yo ya te recomiendo ponerte en contacto con soporte de Testing o algo, porque ahí depende mucho de la cantidad de pruebas, de los proyectos que, es decir, depende de varias variables que no te puedo decir, ve, una prueba vale esto, depende de varias variables que todas, digamos, terminan dando un valor. Entonces yo te recomiendo ponerte en prueba, ponerte en contacto con ellos. Ellos tienen como una, pues, por ejemplo, de 1000 ejecuciones al mes, es una como de $1000, por ejemplo. Digamos, si uno mira, por ejemplo, uno diría, es mucho dinero. Ahorita vamos a ver que tal vez para los beneficios que nos da no es tanto. Ya eso depende de las necesidades de la compañía. Depende de la necesidad, totalmente. Perfecto. Totalmente. Y complementando por acá, Andrés Cano nos dice que son 500 ejecuciones al mes, pero solo soporta un web browser. Entonces, correcto. Correcto. Esa es la capa gratuita. 500 ejecuciones y solo lo puedes ejecutar sobre Chrome.
Cuando compramos, ya digamos, tenemos diferentes navegadores. Entonces, yo quiero probar mi aplicación. Es muy bueno el comentario de Andrés, porque ahí me lleva a decir que la capa gratuita yo solo pruebo sobre Chrome. Pero cuando tengo las diferentes o pago una capa diferente, puedo ejecutar no solo sobre Chrome, sino sobre Safari, Opera y demás navegadores que requiera verificar que mi aplicación sea funcional para los clientes. Entonces, eso es un gran beneficio también. Perfecto, muchas gracias. Listo, Juanpis. Hasta el momento no hay más preguntas. Listo, súper bien. Gracias. Entonces, vamos entonces y volvemos a la presentación. Y acá quiero que hablemos un poco, ¿cierto? Y les quiero ir mostrando, es decir, vamos a estar entre la presentación y lo otro. Listo. Entonces, características principales de testing. Ya le mostré una que son los identificadores, de bastante, los localizadores, de bastante uso, en el cual tenemos unas pruebas que no están estáticas, sino que se van manteniendo automáticamente por inteligencia artificial. Lo segundo, tenemos agrupación o lo que llamamos refactor, ¿cierto? Básicamente refactor en el software es encontrar lo que se repite, estandarizarlo y parametrizarlo. Básicamente eso es refactor si hablamos desde el punto de vista de código, es qué se repite, es extraerlo y parametrizarlo con lo que cambia. Entonces, ¿qué significa agrupación de pasos compartidos? Significa que yo puedo tener pruebas que pueden ser mucho más mantenibles, es decir, yo tengo que loguearme en la aplicación en escenarios, es decir, acá grabamos el escenario de hacer una solicitud en días, pues necesito hacer solicitud en dinero, necesito entrar como contador a sacar eso, necesito entrar como revisor, hay muchos escenarios. Entonces yo podría decir que yo necesito hacer login solo una vez. Entonces, ¿qué hago? Creo un grupo que se llame login vacaciones. Y en cualquier otra prueba, si yo voy a iniciar otra prueba, vean que todos esos pasos me quedan agrupados acá. Y si yo voy a iniciar otra prueba, no tengo que volver a grabar el login y mantenerlo. Y si cambia algo muy drásticamente que me lleve a mí a cambiar, pues solo cambio en un punto, que es cambiar el login. Estos pasos son muy chéveres porque yo también le puedo agregar parámetros. Es decir, para el login le puedo pasar, por ejemplo, el usuario y la clave. Es decir, que quede parametrizado en un archivo y que no siempre tome el mismo usuario y clave. Entonces, esta es la parte de agrupar. Agrupación de pasos compartidos, de bastante utilidad. La tercera es grabación rápida. ¿Qué significa grabación rápida? Pues como ustedes lo vieron, lo podemos grabar de manera muy oportuna. La cuarta es personalización de bajo nivel. Y en esta quiero mostrarles, ¿cierto?, que Testing no solo graba, sino que una de las características importantes de Testing es que yo ya me quiero, por temas de tiempo, quiero mostrarle esa misma prueba, pero organizada para que quede con todas las validaciones que debió tener. Es decir, que los días antes se validen con los días después de la solicitud, que la fecha inicial sea correcta con la fecha final, es decir, un montón de validaciones. Pero sobre eso, miren que hay partes en las cuales, por ejemplo, yo necesitaba validar el mensaje de éxito. Si ustedes vieron ahora, salía un mensaje de éxito que lo que decía es, cuando yo hacía la solicitud, decía, usted retoma labores en tal fecha. Pues yo necesito verificar, sacar de todo ese mensaje la fecha y verificar que diga la fecha exacta en la que sí tiene que retornar. Entonces, si ustedes ven, hay una parte en la cual yo vengo acá, ¿cierto? Y como esto es algo que me toca extraer código, procesar, vean que Testing se puede personalizar de tal manera que yo puedo escribir código JavaScript. Entonces, es decir, puede ser tan dinámico para personas que no conozcan de pronto mucho sobre automatización, como para hacer validaciones tan exactas que pueda escribir código y ese código se ejecute y pueda, digamos, obtener resultados. Si ustedes ven, por ejemplo, el doble factor de autenticación, miren que acá hay algo que toca hacer para generar ese OTP. Ese OTP se comunica con Google por debajo con un código, ¿cierto? Si ustedes ven acá hay un código de ejecución con una librería de NPM que se llama OTP-lib, que lo que hace es internamente generar el código OTP y ese código OTP ir a asignarlo en el campo de, miren que acá, si alcanzan a ver acá a mano izquierda, él ingresa al token, a ver si pongo esto más grande, acá, él viene y este token que él generó viene y lo ingresa acá. Entonces se puede combinar tanto código para hacer cosas tan personalizadas como esta. Si ustedes sabrán, hacer un OTP no es nada fácil si yo estoy automatizando pruebas. Entonces, Testing ya tiene todos estos escenarios resueltos. Únicamente genera el token y al generar ese token lo podemos poner
en el campo indicado para continuar el proceso. Entonces, otro de los beneficios es la personalización de bajo nivel. Genera los screenshots automáticos. Lo más importante es que Testing me encuentre errores, es decir, que esas pruebas sean tan efectivas que me encuentren error. Entonces, que si sale un error en la interfaz gráfica, pues puede haber el antes y el después. Es decir, si sale un error porque algo no salió de la manera adecuada, Testing me diga, vea, así lo esperaba yo y así salió. Entonces, él me muestra dos pantallazos de cómo era el antes y cómo era el después. ¿Para qué? Para que me ayude a encontrar los problemas. Testing tiene otro punto bastante importante, y es que a medida que las pruebas se van ejecutando, él va almacenando lo que se llaman los logs del navegador. Entonces, él me puede identificar qué logs quedaron, digamos, en la consola. Cuando ustedes hacen una aplicación, esto lo van a, denme un segundo que me pase de presentación. Cuando ustedes construyen una aplicación, esto lo van a conocer mucho los desarrolladores y siempre están pendientes de qué sale en esta consola del navegador. ¿Para qué? Porque basado en esta consola vemos errores, vemos logs de debug o lo que sea. Pues Testing, a medida que vas haciendo todo el flujo, te va grabando todos esos logs para que al final, si salió un error, el desarrollador pueda entrar y verificar por qué se dio este error. Y otro de los grandes beneficios es que Testing se usa fácilmente de integración continua. ¿Cómo se usa de integración continua? Acá tenemos en la parte de configuración y tenemos la parte de CLI, y acá le podemos decir desde dónde lo queremos ejecutar. Entonces, desde Azure, de todos estos servidores, GitLab, Jenkins, lo que necesitemos, básicamente Testing lo hemos podido ejecutar de donde lo necesitemos sin ningún problema. Bueno, y ahora, para concluir, ¿cierto? Quiero empezarme a entrar un poco en las buenas prácticas. Ya estoy a 5 minuticos de concluir, entonces quiero entrarme un poco en las buenas prácticas de las pruebas, y básicamente esos son los retos al construir buenas pruebas. Hay un concepto llamado un principio que se llama el principio FIRST. El principio FIRST es un principio acá hay una pregunta que me están pasando que quiero responderla antes de que me dicen, si tengo un escenario de prueba donde tengo que usar un archivo ZPL y quiero validar si el archivo ZPL está bien formado, Testing me da esa posibilidad. Sí, Testing tiene la capacidad de validar archivos. Si ustedes ven acá, Testing puede, digamos que lo hemos probado en diferentes escenarios, pero Testing puede o validar un archivo que se descarga, ¿cierto? O conectarse a un correo para ver que un correo se haya enviado. Miren, por ejemplo, que yo acá tengo una parte, a ver si la recuerdo, que se llama, hay una parte que se llama de validar archivo. Bueno, validar email. Hay una parte que yo agrego siempre cuando quiero validar el archivo. No la tengo acá a la mano, pero lo que hago es, si yo grabo un proceso y quiero verificar que ese proceso me descarga un archivo, Testing tiene una parte en la cual yo puedo abrir ese archivo y empezar a extraer la información y ver cómo está esa información. Ya lo hemos hecho y se hace de manera bastante fácil. Gracias, Juanpis. Con gusto. Bueno, y acá hablamos un poco de las buenas prácticas de Testing. Entonces, ya las preguntas, dejémoslas acá al final. Ya voy a concluir, porfa, y dejamos si hay más preguntas. Entonces, el principio FIRST es un principio que sacó Robert C. Martin, en el cual básicamente es un acrónimo que nos dice las propiedades que debe tener una prueba unitaria. Ese principio es tan bueno que a mí no me gusta solo para las pruebas unitarias, sino que yo creo que se puede aplicar a todos los tipos de pruebas automatizadas. Básicamente en su medida que yo lo pueda tomar, ¿cierto? El principio FIRST me dice que las pruebas deben de ser la F de rápidas. ¿Qué significa rápidas? Que se ejecuten muy rápido. ¿Por qué? Porque si una prueba se demora mucho, no me va a dar el valor, digamos, no me va a dar retorno inmediato. Lo que el desarrollador necesita o lo que necesitamos para salir a producción es un retorno rápido, es decir, que me diga si funciona o no funciona de manera rápida. Entonces, lo primero es que sea rápida. ¿Cómo lo logramos con Testing? Testing nos puede poner 1, 2, 3, 20 o los equipos que necesitemos, básicamente trabajando en paralelo para ejecutar un set de pruebas tan grande o tan pequeño como sea. ¿Qué significa que sean independientes? Básicamente significa que una prueba no dependa de la otra. Es decir, que si yo hago esa prueba que hice ahorita
pedir una solicitud de vacaciones, esa prueba no deje unos datos que luego lo tenga que tomar otra persona de nómina para hacer la prueba de nómina. Es decir, deben de ser pruebas inmediatas, pues deben de ser pruebas absolutamente independientes. Cada prueba debería preparar sus datos y limpiar sus datos para que la plataforma quede igual, para que todas puedan ejecutar. Pero el punto que más lidia nos da es el punto de que sean repetibles. Yo creo que los puntos que más lidia da en una prueba funcional es que sea repetible. Si ustedes ven ahorita qué es lo que más nos delió para que fuera repetible, el factor de doble factor, el tema de doble factor de autenticación. ¿Por qué? Porque eso es un código que va cambiando. Entonces nosotros decimos, si una prueba no es repetible, es una prueba que no sirve. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea automática, independiente y que no necesite intervención humana. Y si ustedes ven, esta parte de lo repetible es uno de esos temas que nos ha tocado trabajar bastante culturalmente, porque la herramienta primera es grabar una prueba es súper fácil. Lo importante es lograr que esa prueba esté dando el valor adecuado y que no falle por cosas que no deberían de fallar. ¿Por qué? Si ustedes ven, hoy yo tengo 2 días en esa plataforma de vacaciones, pero a la vuelta de un mes voy a tener 3. A la vuelta de 4 meses voy a tener 4 días. Entonces, ¿cómo hago que la prueba sea tan autónoma de que a medida que va pasando el tiempo ella se vaya reconstruyendo y no dependa de que ahí decía que eran 2 días para hacer la validación y decir, es que él pidió un día de vacaciones, pero tenía 4, entonces debió quedar en 3 y no debió quedar en una como estaba al inicio. Entonces, ahí es donde está el punto de lo importante en la construcción de pruebas y es hacerlas que sean repetibles. Que se autovaliden, es decir, una prueba automatizada nunca debería tener intervención humana. Es decir, yo ejecuto esa prueba, si esa prueba funcionó, esa prueba corre y no debería tener ningún problema y yo debería quedar tranquilo. Y deberían de ser oportunas. ¿Qué eso significa que sean oportunas? Se deberían de ejecutar específicamente en los procesos o en las etapas de desarrollo que necesito. Esta es una de las partes que también más nos duelen en el proceso y es, nos tenemos que adaptar a hacer pruebas oportunas. ¿Qué significa pruebas oportunas? Las pruebas en un software nunca se dejan para el final, ¿cierto? Las pruebas en un software nunca son negociables si me queda tiempo. Siempre las pruebas se tienen que hacer de manera oportuna. ¿Qué significa? Hago la porción del código, debe haber una prueba que lo valide. ¿Para qué? Para asegurarme de que pueda tener la regresión que requiero. Listo. ¿Qué retos hemos tenido al implementarla en la compañía? Hay un tema, ¿cierto?, que es cultural de los desarrolladores y equipos, que es con lo que acabé de mencionar, ¿cierto? Cómo lograr, ¿cierto?, que las pruebas vayan a la misma velocidad que va la lógica o que se construya el producto. Es decir, en la compañía siempre hemos sido muy buenos haciendo pruebas unitarias de integración, temas de seguridad, pero siempre hay un tema que las pruebas funcionales, como costaban tanto hacerlas desde el punto de vista de código, es decir, hacer una prueba, codificarla, costaba tanto, muchas veces las pruebas funcionales se terminaban dejando para lo último, o para si nos queda dinero. Resulta que una prueba da valor es si se construye oportunamente. Entonces hay un tema cultural a nivel general en la industria para las pruebas funcionales que es, o las hace otra persona o las tenemos que hacer nosotros. El tema de la infraestructura de clientes fue otro reto y es que termino acá, Marce, y listo. Ya sabe. El tema de la infraestructura de clientes es que, como ahorita lo mencioné en una pregunta que me hicieron, es si el cliente donde tiene el ambiente de desarrollo no me da acceso a la plataforma para que la plataforma se pueda conectar a él, pues vamos a tener un reto. Hay que crear una lista blanca, un túnel, o hay que hacer algo para poder conectarme. Pero ahí también nos ha tocado tocar la puerta al cliente, decirle, ve, esta la herramienta, hay que disponerla, hay que hacer esto. Y el tema de la capacitación también es un reto que tenemos en la compañía. ¿Por qué? Porque no queremos hacer solo pruebas y decir, no, es que tenemos tantas pruebas ejecutando. Queremos construir pruebas, pero pruebas de calidad. Es decir, pruebas que se hagan en el momento oportuno, pruebas que se autovaliden, pruebas que sean repetibles, independientes y sobre todo muy rápidas para agregar el valor de negocio en el tiempo adecuado. Básicamente esos son los retos, aún estamos trabajando. Ya dejo por si hay preguntas. Gracias a todos. No, ya no hay más preguntitas por acá, Juanpis, pero si quieren saber más, como nos acabo de ir, invitados para el del próximo año. Juanpa, muchas gracias por tu charla, por compartir todo ese conocimiento y lo más valioso es que es desde la experiencia. Agradecemos también la asistencia de todas las personas al evento del CEIBADE Fest.
Si desean visualizar nuevamente esta charla o alguna de las otras charlas que hemos tenido, nos encuentran en YouTube como @ceibasoftware. También tenemos presencia en otras redes como Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Y para conocer los detalles de las dos charlas que nos faltan, pueden ingresar a www.ceiba.com.co/Ceiba de los invitamos a que sigan participando de este gran evento. Muchísimas gracias y feliz día. Chao, Juan Piz. Gracias. Chao, gracias.